Hola, ¿qué tal? Perdón, estamos aquí acomodando, ajustándonos un poco. Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto recibirlas el día de hoy en una sede del Museo de la Mujer. Eh, y bueno, pues bienvenidos, bienvenidas a esta sesión que me parece a mí muy importante porque si me escuchan, sí, ya estoy en vivo, ¿verdad? A ver. eh, Listo. Hola, ¿qué tal? Perdón, disculpen las cuestiones aquí de, de toda la logística, ¿no? Pero esta vez ya no me va a salir la presentación al revés, que es la ventaja. Ya me apoyaron haciéndola en espejo y creo que la vamos a hacer mucho más interesante en este sentido. Bueno, antes que todo les doy, como les digo, la bienvenida, bienvenidas a este museo, bueno, a esta sede, como les digo, del museo, donde vamos a ver un tema que a mí me parece sumamente preocupante, muy grave, porque estamos viviendo un problema de máxima, en todos los sentidos, bastante complejo. ¿Por qué? Porque por una parte estamos ante esta terrible, terrible y lamentable pandemia, este terrible COVID-19 que desgraciadamente ha costado muchas vidas, desgraciadamente ha afectado en absolutamente todos los sectores, ¿no? El económico, el emocional, el físico, por supuesto, lo que tiene que ver con cuestiones de la salud, pero también estamos ante una situación muy alarmante que tiene que ver con el aumento de las violencias en las familias, ¿no? Cómo ha aumentado el tema de que a partir de la cuarentena, a partir de que muchas personas están viviendo en el mismo espacio, compartiendo el mismo espacio sin poder salir, bueno, pues surgen muchas complicaciones que a veces ni siquiera nosotros o nosotras mismas podemos comprender a partir de estar en confinamiento. ¿Cómo va a reaccionar el ser humano? ¿Cómo vamos a reaccionar ante esta situación que ya de por sí es muy estresante? Pero ¿cómo es que sucede esto, no? Antes que todo, ya que estoy acomodado, ustedes disculpen, pero siempre pasan estas cosas a veces. Antes que todo, quiero agradecer el apoyo del Museo de la Mujer, a la doctora Patricia Galeana, por supuesto, a mi querida Federación Universitaria, Federación Mexicana de Universitarias, a la FEMU. Adriana, muchas gracias por todas tus atenciones. Tami, muchas gracias por apoyarme con la presentación. Y bueno, pues vamos a empezar. El tema que vamos a tratar, como les estoy diciendo, es este, ¿no? ¿Qué sucede ante la pandemia, no? ¿Por qué estamos ante esta situación tan grave, tan preocupante, tan complicada que es este problema del COVID? Bueno, primero vamos a comenzar por el principio, como se dice, ¿no? ¿Por qué estamos ante esta situación? O sea, esta situación del aumento bárbaro, tremendo de las violencias, pues no es gratuita, no es una cuestión que surge de manera espontánea. Este año, afortunadamente, el 8 de marzo, tuvimos uno de los momentos más importantes, yo me atrevo a decir, de la historia de México en total, que fue el hecho de la marcha. El 8 de marzo, una marcha histórica, una marcha... Ya, no me corté, qué bueno. El hecho de la marcha del día 8 de marzo, cómo se da, cómo fuimos, ojo, fuimos miles, cientos, yo calculo que no fuimos 80,000 mujeres quienes marchamos, fuimos muchas más mujeres. Yo recuerdo que estábamos en la parte del Monumento a la Revolución, más o menos a la 1:30 de la tarde, 2 de la tarde aproximadamente, y quedamos ahí paradas casi 2 horas, porque ya habían llegado las compañeras al Zócalo. O sea, ustedes imagínense, 2 de la tarde, nosotras en Revolución y las compañeras ya estaban en el Zócalo, ¿no? Dimensionemos la cantidad de mujeres que fuimos a pedir una sola cosa: vivir libres de violencia. No al feminicidio, no, que ya basta, ¿no? Fue muy emotiva, fue muy, muy importante esa marcha.
y reflejó precisamente esta desesperación de las mujeres de que vivimos en un ambiente de mucha violencia en México y en todo México, no solamente en la Ciudad de México, y no nada más en este año. Es como lo hemos platicado mucho en estas charlas, este es un problema que afecta a miles y millones de mujeres en México, bueno, en todo el mundo, pero particularmente me refiero a México, y que, bueno, no es gratuito todo esto que está sucediendo ahorita en el confinamiento. Imagínense ustedes una marcha de esta magnitud, yo me atrevo a decir, de las más, en temas de derechos humanos y derechos civiles, de las más importantes. ¿Por qué? Porque como juntas a más de, yo calculo 300,000 tal vez, mujeres y niñas por la misma causa, sin que vayan a un concierto, sin que les den una torta, sin que les den nada, ¿no? Ir porque ya estamos hartas de la violencia que vivimos en este país y sobre todo de las mujeres desaparecidas, del feminicidio, de las mujeres presas por aborto, en fin, todas estas cuestiones que surgen alrededor de las mujeres y los problemas que afectan nuestra dignidad y que violentan y que discriminan, ¿no? Entonces, que nos impiden gozar de los demás derechos, porque ese es el tema de la violencia y la discriminación. Recordemos, lo hemos comentado muchas veces en este taller. La violencia y la discriminación provocan que tú no puedas gozar de tus demás derechos, ¿no? Entonces partimos de ese punto en principio. No olvidar esa importante marcha, histórica marcha del día 8 de marzo. Imagínense, esta foto es impresionante. Precisamente se ve el pañuelo verde. Ayer fue el día precisamente de que celebramos la ILE en la Ciudad de México. Y bueno, que es la interrupción legal del embarazo en la Ciudad de México y también ya en Oaxaca, afortunadamente. Y bueno, esperemos que en los demás estados de la República, que también fue un hecho histórico en esta ciudad. Y bueno, vemos cómo la magnitud de personas es impresionante, ¿no? Es impresionante cuántas mujeres fuimos a esta marcha. Yo me sentí muy, muy emocionada, he de decirles. Luego, esta marcha, si bien confluyeron a la marcha, ojo, aquí viene otro punto que me interesa identificar y eso es lo que me parece importante poner a manera de introducción, porque lo que quiero exponer es por qué estamos viviendo la situación que tenemos ahora, ¿no? ¿Qué hace que vivamos esta violencia en las casas, esta violencia de familias, porque la familia no es una sola, la forma en que un ser humano se vive o habita con otras personas, pues puede dar diferentes formas de familias y bueno, en todas estas formas de familias, por supuesto que se puede gestar o generar la violencia, ¿no? Entonces vemos cómo, si bien confluyeron a la marcha con distintas reivindicaciones que iban desde las luchas territoriales hasta el cese de la violencia obstétrica, la lesbofobia, dos temas principales de esta marcha fueron no más feminicidios y no más violencia contra las mujeres y niñas. Fueron los ejes principales de esta marcha. Y eso, pues como yo insisto, a mí me parece un movimiento que sin duda marcó un aspecto de derechos civiles, absolutamente, una lucha de derechos civiles en cuanto a que no podemos precisamente gozar de nuestros derechos plenamente si seguimos viviendo en estas terribles, como le llamamos, la otra pandemia. La otra pandemia es la violencia sistemática contra nosotras las mujeres. Esa es la verdadera pandemia también, en este caso, de las mujeres que habitamos y niñas que habitamos este país, ¿no? La marcha fue histórica, ¿no? Aquí vemos cómo, por supuesto, fue ampliamente celebrada por el movimiento feminista y construyendo, bueno, que ha sido construido, aclaro, desde hace ya muchas décadas. El movimiento feminista no nació hace un año, no nació. El movimiento feminista, pues sabemos perfectamente que ha tenido varias olas, desde las laborales, desde las sufragistas, desde bueno, me están diciendo que se cortó la señal. ¿Sí me están viendo? Perdón, es que me están comentando que no puede entrar una amiga al Facebook. ¿Sí está transmitiéndose la señal? ¿Puede alguien decir sí o algo o no? ¿Sí se ve? Bueno, el caso es que fue ampliamente celebrada, ¿no? Y se viene construyendo en este contexto y diversos medios de comunicación se vieron obligados a cubrir la marcha. Ojo aquí,
Permítame un momento, es que me están comentando que no se ve. ¿Sí se ve? ¿Sí se está transmitiendo? A ver. Para ver. Discúlpenme, por favor. Pero me comentaban que no se ve, pero parece ser que sí se ve. El caso es que esta marcha fue... Gracias. Gracias, Karina Gil. Eso quería nada más saber. El caso es que esta marcha... gracias. Fue obligadamente televisada. Es decir, ¿cuántas marchas feministas se han hecho en este país, en esta ciudad? Muchas durante muchos años. Desde, por ejemplo, las mujeres asesinadas en Juárez, se han dado las marchas feministas, desde antes, por supuesto, pero bueno, una etapa muy, en mi caso, vivencial, pues han sido desde ese momento, los 90s, cuando ha habido muchas marchas. Incluso una situación muy triste, por ejemplo, fue cuando muchas madres de mujeres asesinadas por feminicidio se pusieron en huelga de hambre hace unos años frente a la gobernación y pues nadie les hizo caso, ¿no? Nunca se visibilizan estos problemas tan terribles, estas tragedias, estos temas verdaderamente fuertes de derechos humanos, tanto de las víctimas como de las familias de las víctimas. Nunca se televisa. Y esta marcha sí fue televisada, ¿no? Pero porque éramos tantas que era imposible no vernos, ¿no? Era imposible no estar presentes. Y esto mismo generó, como sucede en el patriarcado, que el patriarcado se quisiera también apropiar de esta marcha, ¿no? Muchos partidos políticos, bueno, algunos partidos políticos, porque no podría decir muchos, pero se querían apropiar del discurso, pero por supuesto a su manera, diciendo, bueno, sí somos feministas, pero no estamos a favor del aborto. Bueno, estos discursos que me parecen a mí de una, no solamente falta de conocimiento del movimiento feminista, sino también de una falta de respeto, de quererse apropiar de un discurso porque en ese momento está teniendo visibilidad, ¿no? También, obviamente, hubo un movimiento al día siguiente muy importante, que fue el paro nacional, ¿no? La presentación, por cierto, ya la pueden descargar ahorita de lo que estamos charlando. Está la presentación también en el medio del Facebook, por si quieren utilizarla o verla. Al día siguiente de la marcha también se convocó un paro, ¿no? Este paro, ojo, el paro es el 8 de marzo, pero era domingo y se supone que por ese motivo se dijo que mejor fuera el lunes 9 de marzo. El paro es un movimiento que se ha dado siempre, bueno, que ya tiene varios años dándose en todo el mundo, no es nuevo aquí en México, nada más que, insisto, no era visibilizado, y bueno, en esta ocasión se decidió que fuera el 9. Y se llevó a cabo, el objetivo es crear conciencia entre las sociedades sobre la importancia del trabajo remunerado y no remunerado de las mujeres, ya sea productivo, reproductivo o ambos. El paro contó con la adhesión de muchas mujeres e incluso algunas que no pudieron parar fueron a sus trabajos con vestimentas moradas o verdes, simbolizando su apoyo a la lucha feminista, ¿no? Entonces también aquí tenemos ese tema del paro que también pues se notó, fue muy importante también, y toda esta inercia de energía de las mujeres que estábamos en estos movimientos, que hemos estado muchos años en estos movimientos, pues fue muy emotivo, fue muy importante, porque fue la primera vez que realmente había una convocatoria, realmente había un movimiento, realmente había una visibilidad y sobre todo sensibilidad de las propias mujeres frente a sus propios problemas, lo cual parecería absurdo, pero no siempre sucede, ¿no? A veces las mismas mujeres no estamos las mujeres del patriarcado, que también se les llama, no estamos muy conscientes de lo que generan estas violencias, no solamente a unas, sino a todas. Luego se vino este movimiento del paro, de la marcha. En el Museo de la Mujer todos teníamos esta importante energía del tema, y vino, bueno, por una parte, afortunadamente tuvimos este tiempo, alcanzamos a hacer la marcha, alcanzamos a hacer el paro, porque la siguiente semana, pues se vino el tema del COVID de una forma ya mucho más fuerte, ya una cosa muy tremenda, y tal vez no hubiéramos podido marchar en estos contextos. Entonces, por lo menos,
nos quedó esta emoción, nos quedó esta sensación de que, por supuesto, que si nos juntamos todas y pedimos nuestros derechos, podemos hacer cambios reales, ¿no? Pero el problema, desgraciadamente, fue que hubo un secuestro del paro también por las derechas, ¿no? Hubo un secuestro del paro porque muchas empresas se quisieron apropiar del tema del paro, muchas empresas, por ejemplo, diciéndote que te maquillaras de morado, incluso unas tiendas departamentales sacaron unas ropa, ¿no? Productos comerciales con símbolos feministas, la diamantina rosa, ¿no? Que también es un símbolo impresionante feminista que se dio. Y bueno, imaginemos cómo están estos contextos, porque una parte del discurso que se manejó, pues obviamente se tergiversó y bueno, todo como en todas las marchas y movimientos, para mí, insisto, de derechos civiles, que es en este caso el de las mujeres aquí en México, pues no siempre no siempre van a ser los más pacifistas del mundo, como fue este caso, y yo estoy completamente convencida de que es una cuestión muy natural, muy normal, desgraciadamente, porque hemos marchado muchas veces de una manera muy pacífica, por así decirlo, y nunca se nos ha hecho caso. Y bueno, como yo siempre voy a reiterar, un monumento se restaura, una mujer que no llega a su casa jamás se va a tener una reparación real, ¿no? Entonces, una niña que es asesinada, víctima de feminicidio, mujer que están en trata, pues eso no es reparable como un monumento sí, ¿no? Entonces, estamos ante esta etapa, ante el secuestro también de la marcha por ciertos intereses, pero eso no fue suficiente, vamos, para desdibujar lo que sucedió una semana antes del COVID. Después, desgraciadamente, entramos a la siguiente etapa, que ya fue la de el COVID, ¿no? Y aquí, bueno, se da un cambio muy, muy fuerte, muy drástico, porque se genera el tema de incitar y de pedir, comenzar a trabajar lo relativo a la cuarentena o el confinamiento. Es decir, como teníamos o tenemos en este momento que quedarnos en casa, quienes puedan, por favor, estemos en casa. Son unas semanas, unos días muy complejos para la propagación del virus. Entonces, quienes tengan la oportunidad de quedarse en casa, por favor, hagámoslo. Por favor, atendamos las instrucciones que se nos dan en este sentido. Y bueno, ese es el punto, ¿no?, que también me interesaba comentarles. Uy. Luego también nos encontramos con el aumento de la violencia, ¿no? Y aquí se viene el fenómeno de que a partir de esta cuarentena se dan varios factores. Vamos a dividirlo en las mujeres que se pueden quedar en sus casas. Luego, las que no se quedan en sus casas, ¿por qué no se quedan en sus casas? ¿No? ¿Por qué? Porque hay una división sexual del trabajo, porque tienen extrema necesidad de ganarse la vida todos los días. Y porque las mujeres que están trabajando, lo mencionamos en la charla pasada, que era de derechos feministas laborales, ¿no? Cómo es clara este punto, ¿no?, de quienes se quedan en la casa, ¿no? Pero, entonces, el quedarte en casa, dada las divisiones sexuales del trabajo, genera precisamente, yo creo que voy a cerrar esta ventana para que no se refleje. Sí, mucho mejor, creo. Genera precisamente, se dé una sobrecarga a las mujeres en el trabajo, ¿no? Se genera que, pues desgraciadamente, el aumento de la violencia, sobrecarga del trabajo doméstico y reproductivo. Es decir, en estos confinamientos a las mujeres se les empieza a dar más trabajo
las que están en confinamiento, porque por supuesto que hay una sobrecarga, ¿no? El coronavirus y poder a la enfermedad, ¿no? La enfermedad de la desigualdad, que es el punto que también habíamos comentado en la clase pasada, que el coronavirus es la enfermedad de las desigualdades, porque marca perfectamente marca cómo la sociedad está dividida en muchos aspectos económicos, sociales, y cómo a las mujeres en contextos como por supuesto que es mucho más agresivo, por supuesto que es mucho más fuerte la discriminación y las violencias. Entonces empezamos a evidenciar desde los primeros días de cuarentena, las familias que están en cuarentena y que pueden estar en cuarentena, empezamos a notar cómo las violencias de familia, es decir, la de casa, en el espacio que debería ser el más seguro para ti, se vuelve el más peligroso, ¿no? Cómo se empezó a convertir esto en un problema pues bastante serio, de una emergencia nacional, porque vemos cómo se dan estas desigualdades que comentamos. Esta es la cita que también hicimos la vez pasada de Butler sobre la enfermedad de la desigualdad, ¿no? De este virus, cómo está exponiendo todas estas situaciones, todas estas violencias, ¿no? Y bueno, la incapacidad de los estados, en este caso, de querer visibilizar este problema también es otro de los temas, como el aumento de la violencia durante la pandemia. Bueno, este aumento de violencia es comprensible en general, ¿no? Porque es una situación de extremo caos, de extremo problema de salud pública, pero también como repercute en aspectos económicos, como repercute en todo nuestro entorno. Lo que se dice después del COVID ya no va a ser igual, ¿no? Ya nada va a ser igual. Esperemos que cada quien desde sus espacios propios, desde sus cuerpos, desde sus personas, pues lo tomemos para un crecimiento, porque es una crisis muy profunda y que pues desgraciadamente va a tardar mucho tiempo en superarse. Ahora, este aumento de la violencia durante la pandemia se da también poco a poco, pero no se ha visibilizado como quisiéramos. Sin embargo, bueno, ya después de casi un mes ya comienza a haber más reconocimiento de esta visibilización de estas violencias. Y ante la pandemia por coronavirus, las medidas de distanciamiento social y la suspensión de actividades no esenciales han puesto un esfuerzo por parte de la ciudadanía para realizar labores desde casa. Veamos aquí este micro desastre de ver de qué manera podemos superar estos temas desde casa. Y el 30 de marzo, el Consejo de Salubridad General declaró emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor, atendiendo a la propagación del COVID-19. Desde su proposición, las medidas de confinamiento generaron en México una preocupación por el aumento de los casos de violencia de género, violencia contra las mujeres, niñas, algo que ocurrió en la localidad de Wuhan también, ya lo habíamos comentado en la sesión pasada, durante los meses de la cuarentena, ¿no? En América Latina, pues aumentó un 77% la violencia contra las mujeres y las niñas, lo cual nos tiene sumamente preocupadas, porque pues este problema debe tener como un punto que se note, ¿no? Que es impresionante cómo ha aumentado esta violencia y cómo no se está teniendo la seriedad de que, como insisto, es la otra pandemia, ¿sí? La otra pandemia es esta violencia que aumentó. Vimos la marcha, vimos que más de 300,000 mujeres exigimos que parara esta violencia, y es impresionante cómo a partir del confinamiento, lejos de parar, ha aumentado, pero en una proporción desmedida, ¿no? Desmedida. Y aquí vemos también cómo en la declaración de la ONU, violencia contra las mujeres sobre la pandemia de la sombra, dijo la ONU, en este momento, ONU Mujeres, en este momento 90 de los países están en situación de confinamiento, 4 millones de personas se refugian en casa ante el contagio mundial del COVID,
Se trata de una medida de protección, pero conlleva un peligro mortal. Vemos cómo aumenta la pandemia en la sombra, la violencia contra las mujeres. Esto lo reconoció la ONU, ONU Mujeres, y también la ONU en general, porque también Guterres también se pronunció al respecto como una preocupación muy importante a nivel mundial, porque no solamente en México está sucediendo, debe aclararse, sucede en todo el mundo desgraciadamente, pero en México tiene un aumento muy desproporcionado en comparación con otros países. Ahorita lo vamos a ver. Incluso antes de la existencia del COVID, la violencia doméstica ya era una de las violaciones de derechos humanos más flagrante. Pero como vemos, en estos últimos días ha aumentado de una manera impresionante. El confinamiento aviva la tensión y el estrés generados por preocupaciones relacionadas con la seguridad, la salud y el dinero. Asimismo, refuerza el aislamiento de las mujeres que tienen compañeros violentos, separándolas de las personas y los recursos que mejor puedan ayudarlas. Este es el problema muy terrible, muy complicado, ¿no? Cómo se da esta cuestión de confinamiento y cómo precisamente cuando analizamos los temas de violencias en la casa, de la violencia doméstica, antes llamada violencia doméstica porque era violencia de familias, cuando se analiza este punto, lo que se le sugiere a una víctima cuando ya se reconoce a sí misma como una víctima de violencias de familia, se le sugiere que salga que pida ayuda, que contacte a las personas de su mayor confianza, que acuda a ciertos puntos para ser apoyada. En el confinamiento no es posible esto. Entonces, por supuesto que todo, ahora sí que como dicen, ¿no? La frase, todo mal, ¿no? Todo mal. Todos los males se juntan en este contexto, porque una mujer o una niña o las familias en general, aclaro que las violencias de familias no solamente se dan contra las mujeres y las niñas, aclaremos, ¿no? También se dan a los hombres, también se dan a los niños. Por supuesto, los niños también son una población muy lastimada en el tema de los contextos de las violencias. Los adultos mayores, las mujeres adultas también mayores son también un foco. De hecho, vamos a trabajar también un taller sobre las personas adultas mayores, cómo viven unas violencias sistemáticas muy terribles, y ahorita también en esta pandemia como muchas y muchos están padeciendo estas terribles violencias económicas, sociales, de salud y de muchos aspectos, ¿no? De discriminación también, por supuesto. Pero bueno, aquí como ese es el punto. El confinamiento te separa de tus seres queridos, el confinamiento te separa de tu contexto, de tu vida, te impide salir y te deja justamente con el agresor en una convivencia de todo el tiempo, que por supuesto genera muchas más tensiones, ¿no? Ahora, lamentablemente, en América Latina, pues tenemos un panorama pues nada grato, ¿no? Demos un repaso muy breve. Insisto, la presentación por cuestiones, ahorita que no se ve muy bien que digamos, pero la presentación también la pueden ustedes consultar, está en esta misma presentación que estamos ahorita hablando, muchas gracias, ya la volvieron a subir, muchas gracias. Entonces, quien quiera la presentación, por supuesto que ahí está también, y con mucho gusto la podemos en un momento dado comentar. Y bueno, por ejemplo, en Argentina, el gobierno reforzó el personal para la atención de la línea telefónica gratuita. O sea, se tuvo que contratar a más personas para la atención en la línea de apoyo a las mujeres violentadas, porque subió tanto el tema de las llamadas que, pues bueno, aquí tenemos el claro ejemplo. Desde entonces hubo un 30% más de llamadas. El gobierno del país lanzó la campaña Barbijo Rojo en coordinación con las farmacias de todo su país. Si una víctima de violencia llama o se presenta en una farmacia, solicita un barbijo rojo, sus empleados le ayudarán para que contacte con las fuerzas de seguridad. Sí, está clave, porque es obvio, es por obviedad que si estás en confinamiento con tu propio agresor o en ese contexto de violencias,
¿En qué momento vas a llamar a la policía? ¿O en qué momento vas a pedir ayuda? ¿O en qué momento marco el 911 si tengo a mi agresor al lado? Y muchas veces hasta tienen también tu celular, o sea, porque esa es otra que ya también comentamos la vez pasada, ¿no? En fin, son temas muy complicados y por eso esta idea de Argentina es que a las personas que trabajan en farmacias, pues se les dijera que había este código para que si alguien se acercaba y decía esta palabra de barbijo rojo, que quiere un barbijo rojo, quería decir que estaba pidiendo ayuda y que estaba siendo víctima de violencia en su casa. Entonces, es una forma, porque es que aquí tenemos que tener inteligencia, ingenio para ver de qué manera podemos apoyar a las mujeres, porque es muy fácil decir llama al 911, pero bueno, si llamamos y luego ¿qué pasa? Para llamar, a lo mejor ni siquiera puedo llamar al 911, ¿no? Mis circunstancias no me lo permiten. En fin, o sea, son muchos contextos que tenemos que abordar en este caso de las violencias de familias. En Bolivia, la fiscal Mirna Arancibia confirmó que se ha incrementado la violencia familiar o doméstica por encima de otros delitos como el robo a la propiedad privada. Imagínense ustedes, o sea, que dentro de los temas de delitos o temas de este tipo de violencias, la violencia de familia es la que más ha aumentado en este contexto de la pandemia del COVID. En Chile, las llamadas por violencia intrafamiliar subieron un 70% en la última quincena de marzo. ¿Se imaginan ustedes de lo que estamos hablando? Un 70% han subido, ¿no? Colombia, durante el periodo de aislamiento obligatorio se han registrado 1.221 reportes de violencia de familias y a su vez el director general de la Policía Nacional, o general Oscar Atertoya, señaló que hubo un aumento de 39% de llamadas por este tipo de violencia. Aclaro que no es, viene así en la cita, pero no es violencia doméstica, insisto, es violencia de familias. Ahora, en México, ¿qué pasa? En principio, los refugios, pues sabemos que no han sido el tema de mayor interés nacional, pese a la marcha, insisto, que tuvimos, que dijeron que éramos 80,000, pero por supuesto que no éramos 80,000. No sé cuántas, pero 80,000 no. Muchas más que 80,000, sí. Porque todavía incluso por la tarde siguieron llegando más mujeres, aclaro. En este caso, ¿qué sucede en México? Como dice nuestro México lindo y querido, ¿no? Antes de la pandemia, México había reportado que 3,825 mujeres, escuchen esta terrible cifra, es un escándalo, murieron de forma violenta en 2019. 3,825 mujeres, es una cifra escandalosa. Un 7% más que el año anterior. Esto representa un promedio de más de 10 feminicidios por día, lo que nos hace uno de los países más peligrosos del mundo en contra de las mujeres. Y aquí me detengo un poco porque cuando estamos hablando de estos temas, a mí hasta me da una sensación de verdad muy penosa. Como insisto, dice Marcela Lagarde, quien mata a una nos va matando a todas sistemáticamente, ¿no? Porque por supuesto que el feminicidio de una va a impactar en la vida de todas nosotras. Este es un tema escandaloso, ¿no? Los problemas somos un poco más del 50% de la población de este país. Y como dijera Griselda Álvarez, y la mamá de los otros 50, ¿no? Y el solamente pensar que vivimos en uno de los países más peligrosos para las mujeres, ¿qué significa, no? Debemos, de verdad, yo reitero, es un problema de emergencia nacional. Nos hemos cansado de decirlo, lo seguiremos diciendo, en tanto siga sucediendo, que estos son los temas que requieren ser visibilizados como prioritarios en la agenda nacional, en las políticas públicas y sobre todo no solamente federal, sino también de las entidades federativas. Es un problema de emergencia nacional y no podemos seguir con estas cifras, ¿no? Entonces, aquí vemos cómo, esto me temía. Aquí vemos cómo el tema a ver, un poquito ahí está. Entonces,
¿qué sucede, no? La Red Nacional de Refugios, que recordemos también que en un principio estuvo hasta incluso en riesgo de desaparecer, confirmó que en las últimas 3 semanas hubo un incremento del 5% en ingresos de mujeres y del 60% en las consultas para orientación a través de llamadas telefónicas, redes sociales o correo electrónico. En la Red Nacional de Refugios también se alertó que el personal de centros de atención para mujeres se ha visto afectado por la coyuntura sanitaria. Por ello pidió a la sociedad civil estar alerta e intervenir en caso de escuchar agresiones o gritos y no tolerar que existan estas formas de llamar, y no tolerar que existan otras formas de llamar a las autoridades. Aquí me detengo. Por eso me interesaba mencionar qué sucede, por ejemplo, en Argentina, ¿no? O qué sucede en algunos países, también en España y en algunos países europeos, con este problema de las violencias, cómo se notó en Colombia también, cómo se tiene que reforzar esta manera de apoyar a las mujeres o niñas o personas violentadas en sus casas, porque no es suficiente que se den líneas telefónicas, ¿no? Se tiene que dar algún otro tipo de implementar algún otro tipo de sistema para que estas mujeres pues tengan manera de realmente ser apoyadas, porque si no, estoy segurísima que en estos momentos muchas no tienen los medios para poder ser ayudadas, ¿no? Entonces, es uno de los temas y yo creo que son temas de agenda nacional. Nosotras importamos mucho, cada una de nosotras importamos mucho en este país y no merecemos el trato de violencia y de discriminación en ninguno de los espacios, ni el espacio privado ni el espacio público, ¿no? Precisamente el tema de la violencia de familias es muy interesante en este aspecto porque el tema de violencias de familias surge precisamente de la lucha de las feministas, sobre todo en los 70s, porque antes, imagínense ustedes, el Estado, la policía, no podía ingresar a un domicilio por este tipo de problemas. Se decía que eran cuestiones de la vida conyugal, ¿no? Donde el Estado no tenía que intervenir, ¿no? Entonces, por eso es tan importante el problema, porque lograr visibilizar que estas violencias existían y que estas violencias son igual de graves como las del espacio público, o si no es que más graves, porque es el espacio donde se supone que tienes tú que estar más segura, por eso estamos en cuarentena, se supone que es donde estamos más seguras, es en nuestras casas, ¿no? Y bueno, el caso es que pues notamos cómo poco a poco, a través de sentencias, se van dando precisamente los primeros casos que dicen sí existe la violencia en la casa, sí existe la violencia de familias y ojo, porque esa violencia mata, esa violencia golpea, esa violencia afecta psicológicamente, patrimonialmente, económicamente, ¿no? Entonces, ha sido un proceso, si decimos de los 70s hacia acá, pues prácticamente 4 décadas, que pues no nos dicen tanto, ¿no? Pero ha sido un trabajo muy importante verlo. Incluso la Corte Suprema de Estados Unidos, en algún caso de ese tipo de violencias, dijo el Estado no puede entrar a la alcoba de los ciudadanos, ¿no? O sea, entonces era cerrarse completamente a reconocer este tipo de violencias, ¿no? Entonces, por eso estamos hablando de algo que no es sencillo, pero ya es visibilizado. Entonces, al ser ya visibilizado, no hay pretexto para que el Estado, en su sentido de Estado, de política pública, de gobierno, de apoyo, no vea estos grandes problemas que se suscitan sobre las violencias de familias, ¿no? Por eso decimos, bueno, ¿pero de qué tipo de violencia estamos hablando? ¿Quiénes son los agresores? ¿Quién puede denunciar? ¿Dónde denunciar? Bueno, los tipos de violencia que, como les insisto, han podido reconocerse, porque créanme que este reconocimiento de violencias ha costado muchas luchas, ha costado sentencias, insisto, casos de mujeres que han logrado tener acceso a los tribunales, mujeres que han podido legislar al respecto, visibilizar estos problemas de las violencias, ¿no? Y cómo vemos que se da en el caso de las violencias identificadas, la física, ¿no? La política estructural, que es la de las desigualdades, ¿no? Participación de los puestos de las mujeres en el poder, porque si bien hay paridad ya, esa paridad no necesariamente significa que haya gobierno de mujeres. Ojo, es muy diferente el tema. Patrimonial, limitar la autonomía y los recursos económicos o patrimoniales a las mujeres,
psicológica, que es la que ahorita está muy fuerte, digamos, está en un aspecto, muchas de las violencias que están viviendo actualmente las mujeres en cuarentena es psicológica, ¿no? Incluso aquí hasta los medios masivos de comunicación también se prestan, porque hasta luego hacen ciertas bromas o ciertos memes o ciertas formas de burlarse de las mujeres que hacen todo, burlarse de las mujeres que están en confinamiento, que estamos en cuarentena, porque si ya estamos más gordas, que porque si no nos peinamos, que porque si somos unas fodongas y no sé qué tanto. O sea, se carga siempre esta burla y esta misoginia también en los medios de comunicación, que por supuesto afecta psicológicamente, ¿no? Sexual, por supuesto, la violencia sexual, que es un tema también de emergencia nacional, y ojo, la violencia sexual que también desgraciadamente se da en las familias y se da en casa. Fue histórico cuando apenas en los 90 la Suprema Corte de Justicia de la Nación reconoció que sí existe la violación entre cónyuges, ¿no? Que si una de las partes no quiere tener relaciones sexuales, no está obligada a tenerlas, porque anteriormente se consideraba que era un débito conyugal el tener relaciones sexuales, entonces aunque tú no quisieras, tenías que tenerlas. Estos temas son de los 90, o sea, no estamos hablando de hace tanto tiempo, tendrá 20 años que se pudo visibilizar y reconocer que por supuesto que existe la violación entre cónyuges, ¿no? Que no es no, sea tu pareja o no, quien sea, ¿no? Si es no, es no. Y también estos temas, que todo lo que implica la agresión sexual, que nos lleva desgraciadamente a otro de los problemas que tenemos en este país, que es la violencia contra las niñas, ¿no? El abuso sexual infantil, niños también, desgraciadamente, como México también tiene esta pandemia terrible de una alta cantidad a nivel Latinoamérica de abuso sexual. Entonces, el abuso sexual en estos contextos de la cuarentena, pues es de los más peligrosos, es de lo más que es preocupante, pero tiene que ser visibilizado. Es decir, las instituciones que se dedican al cuidado de los niños, niñas, de las mujeres, por favor, y de salud, porque es un problema de salud pública y de salud sexual reproductiva, tiene que identificar estos problemas, tiene que considerarlos parte, insisto, de su agenda, ¿no? Porque si no, entonces la institución per se no está funcionando. Si la institución que se refiere a los niños y niñas no atiende este tipo de problemas, entonces, que son los fundamentales en este contexto, pues vamos a ver qué pasa con esas instituciones, ¿no? Acoso callejero es el otro también, y cuidado, aquí yo les comentaba la charla pasada, que si no tienes a qué salir, o sea, si tienes la posibilidad de quedarte en casa, porque insisto, no todas tienen esta posibilidad de quedarse en casa, pues hay que tener también cuidado, porque las violencias ahorita de acoso callejero y fuera, pues también incrementan, y es una parte del contexto propio de la pandemia, que aumentan las violencias, pero contra las mujeres siempre es mucho más marcado. Entonces, yo sí creo que ahorita, dada la situación, las mujeres también que tienen necesidad de salir, pues tienen que también ser pues muy apoyadas en este tema, porque hay menos gente en la calle, la policía o la seguridad está más enfocada ahorita a los aspectos de las personas que pues están pidiendo ayuda por contagio, o algunas cuestiones que hay que proteger, ¿no?, del orden público. Entonces, pues nosotras estamos más expuestas en la calle, ¿no? Si de por sí ya el problema lo tenemos, imagínense ahora que no tenemos, que hay menos, insisto, menos gente, sales tú la tarde, noche y está todo prácticamente muerto, vacío, en fin, ¿no? Todas estas cuestiones, ¿cómo vamos a trabajarlas? Y bueno, vamos a ver estas cifras que son verdaderamente alarmantes. Violencia en contra de niñas y mujeres durante la pandemia. La fuente es el CIEG de la UNAM. Por cierto, que les sugiero que visiten, por favor, ahí está la fuente, de hecho la tienen en la presentación. En el CIEG de la UNAM, el Centro de Estudios de Género de la UNAM, pues tiene ahorita un trabajo muy interesante al respecto, está haciendo un observatorio de esta cuestión del COVID y las violencias, y está haciendo también pues muy interesante todo lo que está publicando en su página. Entonces también les sugiero que visiten la página del CIEG de la UNAM.
Y bueno, llamadas realizadas por violencia de género, según tipo de familia, en marzo de 2020, 361 por psicológica, 266, bueno, las que se tienen registradas, claro, porque pues no se puede ahorita tener por los tiempos algo tan así exacto, ¿no? Pero más o menos un estimado así. Sexual 27, patrimonial 18 y 16 económica, ¿no? Pero si nos damos cuenta de las psicológicas es muy alta, ¿no? Entonces también aquí tenemos que ver qué está pasando con el aspecto psicológico, con nuestra salud mental, ¿no? Porque algo que incluso aquí mando un saludo, si algún día me llega a ver, por supuesto, a mi querida amiga Luciana Ramos Lira, la doctora, porque ella trabaja el tema de las violencias, ¿no? En estos contextos de psicología. Y la salud mental, como no es considerada, no es considerada tan importante, ¿no? Regularmente las políticas públicas se refieren a la salud física, ¿no? A la enfermedad, pero no se trabaja en la ausencia de enfermedad, que también es parte de la salud. O sea, la salud, en principio, es la ausencia de enfermedad. Luego, ya que está la enfermedad, bueno, la reparación, la forma de atender esta situación. Pero esta situación no solamente es física, también es mental, ¿no? Entonces, el problema de la salud mental es incluso estigmatizado. Dicen, está loca, está neurótica, o sea, todos estos contextos. Recuerden que en la psicología hasta se inventó este tema de la histeria, ¿no? Que las mujeres teníamos histeria, que es un tema que históricamente impactó muchísimo, donde a una mujer se le llevaba a casas de personas que se consideraban locas, si tenía ciertas formas de conducta, ¿no? En fin, que antes de que hubiera centros de reclusión para mujeres, se les mandaba a estos lugares a las mujeres también que delinquían, ¿no? En fin, una historia muy tremenda sobre la salud mental. Y bueno, vemos cómo yo creo que este cuadro hay que tenerlo muy presente, porque el que está aumentando la violencia psicológica en las casas, pues es un tema que hay que atender, ¿no? Hay que ver qué está sucediendo entonces con estas violencias que estamos viviendo, ¿no? La violencia física, bueno, es cualquier sufrimiento o daño que afecta a tu integridad. Hematomas, heridas, empujones, en fin. Voy a aprovechar precisamente para mostrarles el violentómetro, que a mí me parece aquí muy adecuado, que tenemos que tener ahorita muy, muy presente. Se va a ver al revés, obviamente, porque pues ya aprendimos la lección, pero pues es que les quería mostrar más que nada el violentómetro, ¿no? Debemos de tener todos uno en casa, todas y todos, aclaro aquí. ¿Por qué? Porque aquí precisamente el violentómetro lo que nos dice es bromas hirientes, empieza en amarillo, como ustedes ven, luego empieza el anaranjado y luego el rojo, ¿no? Entonces, en el Museo de la Mujer tenemos uno así gigantesco, ¿no? Para que nos quede más claro, ¿no? ¿Qué pasa? Entonces, podemos ver cómo este tipo de violencias van desde herir, bueno, desde bromas hirientes, ¿no? Desde bromas hirientes, mentir, ignorar, la famosa ley del hielo, que estoy segurísima que ahorita en estos momentos, en muchas familias, parte de las violencias que están viviendo es la famosa ley del hielo, ¿no? O sea, no te voy a hablar, tú no existes. Y todo lo que representa esta idea de tú no existes, ¿no? Culpar, descalificar, ridiculizar, ofender, humillar en público, intimidar, amenazar, aquí ya vamos subiendo a lo anaranjado, controlar, prohibir, destruir pertenencias, que también es un tema muy común en violencias de familia, manosear, caricias agresivas, golpear jugando, pellizcar, empujar, cachetear, patear, encerrar, amenazar con objetos o armas, amenazar de muerte, forzar una relación sexual, abuso sexual, violación, mutilación, feminicidio, ¿no? Asesinar. Entonces vemos cómo en un contexto así las violencias van aumentando, ¿no? O sea, una persona que empieza por el tema de humillar en público puede terminar también en más violencias, ¿no? Puedes empezar en el 1 y terminar o sea, es muy importante por eso que tengamos presente lo que es el violentómetro, ¿no? Precisamente nos dice el violentómetro, ten cuidado cuando estamos en amarillo, ten cuidado, la violencia aumentará. Ojo, cuando estamos en esta partecita, ten cuidado porque va a aumentar. Anaranjado, reacciona, no te dejes destruir.
y rojo, necesitas ayuda profesional, ¿no? Entonces, por eso creo que es importante que ante estos contextos, pues sí tengamos estos puntos. Identificamos la violencia física, luego vemos como llamadas realizadas por violencia de género familiar tipo física, también del CIEG, tenemos que aumentó, ¿no? Aún estábamos en un de 58 en enero y en marzo ya tenemos 266, ¿no? O sea, vemos cómo se ha disparado tremendamente la cifra, ¿no? Entonces, bueno, creo que esto sí tiene, por supuesto, que ser parte de la agenda, igual de importante que es atender lo relativo al COVID, por supuesto, a las personas que desgraciadamente están ya reconocidas como contagiadas, por supuesto, el apoyo indudable que se requiere a sus familias, a las personas que no tienen empleo en este momento, en fin, todo eso por supuesto que es de importancia nacional, pero esto también es de importancia nacional. O sea, el tema es ese, ¿no? El tema es que no es menos importante, nada, o sea, este punto no es menos importante que los otros, es muy importante porque es lo que también está afectando. Es la otra pandemia, ¿no? Y no estamos haciendo un concurso de cuántas personas han muerto por COVID y cuántas por feminicidio. O sea, no es un concurso de quién sale peor, por favor, no. Pero sí que analicemos y reflexionemos que es un problema gravísimo, ¿no? Luego tenemos perfil de agresores. En el caso, a ver, me voy a regresar aquí un poquito. Ay, ¿qué pasó? Ya no quiere avanzar. Bueno, te voy a ver qué pasó. En fin, en el perfil de agresores, ¿no? Físicos. Déjenme ver qué pasó aquí, que se me atoró un poco la proyección. Aquí. Muy bien. Perfil de agresores físicos, ¿no? Como es interesante identificar por pareja 74.8, hijastro, hijastra 12, padre 3, otros miembros de la familia un 6.8, la madre un 1.1, otras mujeres de la familia, y bueno, no se tiene identificado, un 1.4. Pero veamos cómo se dispara. También de acuerdo, este estudio que hizo muy interesante el CIEG y que de verdad les recomiendo que lo vean, como es un 74% de la pareja, la violencia, que se ha llamado a pedir ayuda, ¿no? Entonces, por eso, pues vaya, hay que tenerlo muy en cuenta, porque claro que es importante, ¿eh? Es muy, muy importante cómo vamos identificando que la mayoría de las violencias se están dando en este contexto de la pareja. ¿Qué está sucediendo? Y también yo creo que es un tema de autorreflexión, ¿no? ¿Qué está sucediendo? Que la mayoría de las violencias en estos contextos son de la pareja, ¿no? ¿Cómo identificamos a nuestras parejas? ¿Cómo elegimos a nuestras parejas? Porque las parejas se eligen, ¿no? Nos eligen y elegimos, ¿no? O sea, es una cuestión de relaciones humanas, ¿no? Pero el punto es que tú lo eliges, o la eliges según sea tu preferencia sexual. Tú decides con quién estar y con quién no. O sea, es una parte que sí se elige. Entonces, esa precisamente es lo interesante de ver cómo representa el punto más alto de violencias en estos contextos del COVID, ¿no? Violencia sexual, bueno, amenaza o viola tu derecho a decidir sobre tu sexualidad, abarca cualquier forma de contacto sexual. La violencia sexual no se limita a forzar a una mujer contra su voluntad, ojo, sino a cualquier tipo de acoso, explotación, abuso, intimidación, sin importar si se da adentro o fuera del matrimonio o en cualquier relación, ¿no? Por violencia sexual tenemos un aumento de, vamos a ver. Tenemos este aumento que en enero teníamos un 5 y subió a 27, considerando que las violencias de esta índole, pues lo que son las violencias sexuales, pues son las violencias que suceden en lo íntimo regularmente y es muy difícil denunciarlas. O sea, el denunciar las violencias sexuales,
por supuesto que como son cuestiones de la intimidad, de tus derechos sexuales, reproductivos, no siempre es muy sencillo que denuncies este tipo de agresiones. Entonces, partimos de esta estadística, pero considerando que posiblemente pues haya muchas más, ¿no? Porque justo esta es la que menos se visibiliza o se denuncia, ¿no? Luego tenemos una otra distribución de perfil de los agresores sexuales. Volvemos a tener aquí identificada a la pareja con un mayor porcentaje, pero aquí se nos cambia un poco el perfil. Observen por qué. Pues porque hay muchísimo por el tema del abuso sexual infantil, ¿no? Aquí vemos cómo por la pareja pues es un número muy incrementado, pero no identificados un 44%. ¿Por qué? Porque precisamente se da el tema, desgraciadamente, del abuso sexual infantil, donde el tío, el padrastro, padre, cuñado, ¿no? Vemos cómo desgraciadamente en este país las niñas y los niños, mucho más las niñas en cuanto a estadística, pues son víctimas de este tipo de terrible, de las peores violencias que puede haber en contra de una persona, que es el abuso sexual infantil, ¿no? Ahora, lo que hizo la doctora Ana Buquet, directora del CIEG, fue hacer una identificación al doctor Hugo López-Gatell, ¿no? Para que incluyera en sus conferencias del coronavirus estos problemas de las mujeres, ¿no? Porque ahí todo el mundo puede escuchar las medidas de precaución y seguridad. Es decir, se menciona que, insisto, que igual de importante es que se nos informe de lo que está sucediendo a propósito del COVID-19, pero igual de importante, y es una cuestión también de salud, que se informe qué está sucediendo en estos contextos de las violencias, en estos contextos de todo lo que estamos mencionando, y que y se dio entonces que bueno, que tenía que contener, ¿no? Reconoce que no hay precedente, bueno, que se dio una cuestión sin precedentes en estos puntos. Y bueno, cómo es necesario que también, insisto, se retome en la propia agenda nacional, ¿no? Aquí vemos también cómo, insisto, la doctora Buquet, que es la directora del CIEG, pues pone énfasis en este punto, lo cual me parece muy apropiado, muy correcto, porque hace énfasis en el efecto fundamental que la estrategia de informar diariamente ha obtenido para sensibilizar y concientizar a los y las mexicanas sobre el comportamiento de cada persona debe disminuir posibilidades de contagio, pero también se dice, también se debe dar a conocer los datos sobre el incremento de la violencia que estaría contribuyendo a sensibilizar y concientizar al pueblo mexicano sobre el otro gran problema de salud pública que ha producido por la enfermedad cultural, que es el machismo, ¿no? Y este es el tema que luego no les gusta llamarlo por su nombre, ¿no? Esta es la violencia machista, precisamente, ¿no? Y es una enfermedad cultural, como bien dice la doctora Buquet, ¿no? Estamos viendo cómo estamos frente a una pandemia terrible que es el COVID-19, pero la otra pandemia es esta precisamente, ¿no? Los resultados de lo que siempre digo, parezco disco rayado, bueno, ya no hay discos rayados, ¿verdad? Creo que eso ya es una frase muy, bueno, quienes nos gustan los vinilos tal vez sí, pero en fin, o sea, reitero siempre que tengo oportunidad de decir, ¿no? Lo que ya dijo la Corte Interamericana, ¿no? Que en México hay una cultura sistematizada de violencia contra las mujeres, o sea, es una cuestión que es la pandemia también, ¿no? El problema también, el que hace que incrementen tantas violencias, ¿no? Entonces, en fin, ¿no? Todo lo que implica el aspecto de las pandemias, ¿no? Patricia González Duarte, en los juicios por violencia, la violencia psicológica es difícil de demostrar, a veces hay que hacer peritaje, sí, es verdad, pero yo creo que precisamente por eso tenemos que recurrir cada vez más a espacios, por ejemplo, en la Facultad de Psicología hay algunas líneas para poder identificar más este tipo de violencias, y bueno, claro, como en todo juicio debes demostrar, desgraciadamente, hay una carga de la prueba a veces en ese sentido, pero se tiene que partir del creerle a la víctima, sin duda, y ojo aquí, Patricia González, el tema de
la perspectiva de género que se exige en los juzgadores y juzgadoras, ¿no? Que es lo que siempre trabajamos mucho en este taller. Si el juzgador o juzgadora o los servidores públicos no tienen perspectiva de género, que identifiquen este tipo de violencias es prácticamente imposible, porque las tienen naturalizadas. Es decir, si a ti te maltrata tu pareja, te dice X cosas, bueno, no a ti, vamos a decir, a una mujer en su casa le dicen que es una floja porque no lava los trastes, por no decir otras palabras, tal vez para ti es una violencia, ¿no? Porque es constante, sistemática, pero para un juzgador o juzgadora que no tiene perspectiva de género, pues lo va a ver como normal, ¿no? Pues sí, o que eres una exagerada, ¿no? Eres una exagerada porque pues nada más te dijo que estás bien gorda y fea y vieja, ¿no? O yo qué sé. No es para tanto, no es para que te enojes, no es para que vengas nada más por eso para un juicio. O sea, cosas así que si quienes manejan tienen estas responsabilidades de juzgar, tienen claras, pues sí, sin duda, el resultado pues va a ser completamente invisibilizar y es más, ni siquiera dar seriedad a este tipo de problemas, ¿no? Y bueno, entonces continuamos con este punto y vemos cómo la enfermedad, y me gustaría que esa frasecita que dice la autora Ana Buquet no la quedemos, ¿no? La enfermedad cultural del machismo, ¿no? Ahora, en otro punto, la violencia familiar, ¿no? ¿Qué razones han? El otro punto que también, la violencia de las sombras, que se llama, ¿no? ¿Cómo vamos a visibilizarla? México conserva bajos índices de denuncias por violencias de familia. ¿Por qué? ¿No? Razones, porque se trató de algo sin importancia, no sabía cómo o dónde denunciar, por vergüenza, amenazas o medio de consecuencias, pensó que no le iban a creer, otras razones, ¿no? Esto es una fuente de la ONU, donde por supuesto que dice 93.4 de las mujeres que han experimentado violencia física o sexual no presenta ninguna denuncia, por estos motivos que estamos comentando, ¿no? Ellas son más vulnerables, se sienten inseguras. Y también el otro punto, las que tienen que salir en estos contextos de su casa, ¿no? 34% han experimentado algún tipo de violencia, 73% se sienten inseguras en el transporte público, 71% sienten miedo en las calles y 60% en parques o centros recreativos, ¿no? Entonces, aquí vemos cómo se da otro punto muy lamentable, que es el empoderamiento de los agresores, ¿no? Ante esta situación tan terrible de la pandemia, pues también notamos cómo se da el tema de los agresores, cómo tienen ahorita una posición, digamos, de mayor poder, ¿no? Las circunstancias actuales complican todavía más la posibilidad de denunciar debido a las limitaciones de las mujeres y las niñas para acceder a los teléfonos y líneas de atención y la alteración de servicios públicos como la policía, la justicia y otros servicios sociales. Dicha alteración también pone en riesgo la atención y el apoyo que necesitan las sobrevivientes, como la gestación clínica de las violaciones y el apoyo psicosocial y para la salud mental. Y se fortalece la impunidad de los agresores. O sea, el contexto no es nada amable, pero entonces por eso precisamente estamos tratando de visibilizarlo o de charlarlo o de generar los espacios que se requieren actualmente para ver este problema. Es decir, como dice el poema, cuando la tormenta pase, porque tiene que pasar, pues esta tormenta no va a pasar. Entonces, tenemos que ver qué sigue para atender ahorita como un problema urgente del momento, y también a mediano, es necesario ahora, a mediano y largo plazo, porque este problema lo vimos, por eso me interesaba comenzar la charla con la marcha del 8 de marzo y ver que más de 80,000, muchas más, yo creo que, insisto, 300,000 posiblemente, pero 80,000 no, pues estuvieron gritando, estuvieron manifestándose, expresando que no queremos más violencias en contra de nosotras por el hecho de ser mujeres, ¿sí? Entonces aquí el punto es cómo vamos a tener más fuerza después de todo esto y que este motivo de la contingencia no sea
lo que está sucediendo ahorita en regresividad de nuestros derechos, ¿no? Entonces, de ahí que tenemos que ver qué estrategias van a ser las más convenientes, y tanto ahora como cómo vamos a tratar de darle la seriedad a este problema, y cómo el Estado tiene que darle la seriedad que merece, ¿no? Porque, insisto, todas somos ciudadanas, todas merecemos, somos personas principalmente, antes que todo, y pues sí representamos también a la sociedad, somos parte de la sociedad, y como parte de la sociedad pues no podemos seguir tolerando este tipo de violencias, y menos que no sean reconocidas como tales, porque por ahí alguien se me fue un poquito del cuadro, pero había preguntado sobre pero comentó más bien que era muy frustrante que esto no se reconociera, ¿no? Y en efecto, el problema es que no se visibiliza. Ese es el problema de fondo, ¿no? Si se visibilizara, no hubiéramos tenido una marcha como la que tuvimos, un paro como el que tuvimos. Y luego, en consecuencia, se junta lo de la pandemia, bueno, pues es el caos total, ¿no? En este sentido. Entonces, sí es importante, por supuesto, que, como dice la doctora Buquet, en los temas de agenda nacional, en las conferencias que se están dando vespertinas, también se vaya informando a la población alguna política pública y se tome en serio el problema. Posiblemente en las conferencias, yo sé que es muy poco el tiempo que se tiene, ¿no?, para dar tanta información tan importante a la sociedad, pero esta también es muy importante. Entonces, tal vez dedicar al menos un día a ver qué está pasando en estos contextos de las violencias en las familias, y concientizar a la población, que son millones quienes ven esas conferencias. Entonces, concientizar a la población del grave problema que implica este tipo de violencias de familias, y que no son menores y que no son no menos graves que las otras. Ese es el punto toral que me interesa. Las violencias de familias, las violencias en contra de las niñas y de las mujeres no son menos importantes que el problema del COVID-19. O sea, todo es importante en contexto, ¿no? No puedes dejar de ver una cosa para mirar la otra, ¿no? Si de por sí nunca es vista, menos en esto, o sea, es cuando por eso el momento de exigir que sí sea visibilizada, ¿no? Ahora, ¿cómo vamos a enfrentar este tipo de violencias? Preguntas de reflexión, ¿no? Quedan algunas preguntas que explica los bajos índices de denuncia, cómo vamos a cambiar este escenario, ¿no? Esas son las preguntas. El hecho de que haya un contexto de pocas denuncias, ¿por qué? Esto ha sucedido siempre, les comentaba más en los temas. Recuerden que, bueno, como comentaba hace un momento, los temas de violencia de familia, como se dan principalmente en el espacio de lo privado, pues es el espacio de la intimidad, es el espacio de la vergüenza, es el espacio de cómo vas tú a exponer los problemas de tu casa a los demás. Es el problema de ser mal vista por la propia familia a veces, porque tú estás denunciando lo que te sucede en tu casa, o estás denunciando al padre de tus hijos, ¿no? Muchas cosas que también tienen que ver con la cultura y la educación que se nos ha dado tradicionalmente respecto a lo privado, y respecto a que lo que sucede en la casa y no tiene que salir de la casa. Y, en fin, son muchos aspectos, y también el hecho de si funciona el mecanismo de llamar, también eso es lo que hay que ver, porque yo creo que, insisto, el que vaya el policía a tu casa porque tú le llamaste, porque denunciaste a tu pareja agresora, pues va el policía, y luego ¿qué pasa? O sea, ya se solucionó el problema por eso, no lo vuelva a hacer, señor. ¿Qué sucede? ¿Es funcional ese sistema o qué? Los refugios son suficientes. Las mujeres saben que existen los refugios, por ejemplo, saben que hay este sistema de refugios. O sea, yo creo que es un tema por eso muy delicado, muy importante, y que en estos contextos de la cuarentena pues sí debería de ser motivo de más atención por parte de los medios de comunicación oficiales, ¿no? Y también entonces vamos a ver cómo impacta, una vez que ya estamos viendo estos contextos y, bueno, algunas cifras y todo ello, cómo impacta, pero aún así, digo, regresándome un poco, aún así, la denuncia sirve, ¿no? La denuncia precisamente sirve para que
el Estado lo visibilice. Entonces, también no es minimizar una llamada de ayuda, no es minimizarlo en lo absoluto, pero sí ver de qué manera este tipo de sistemas pueden irse perfeccionando o mejorando, y cómo en este contexto actual de la cuarentena sí es un tema que tiene que atenderse de inmediato por las autoridades que son competentes para ello, ¿no? Entonces quedan estas preguntas, como les comentaba, y también vamos a ver cómo hay otros campos del coronavirus, ¿no? ¿En qué más afecta el coronavirus a las mujeres? Podemos preguntarnos, ¿no? ¿En qué más nos puede generar otro tipo de conflictos, de angustias y sobre todo, temas de violencias y desigualdades, ¿no? Bueno, aquí vemos que las mujeres están en una mayor exposición. Fíjense qué importante esta afirmación de Nadine Gassman, la presidenta de Mujeres, Instituto Nacional de las Mujeres en México, afirma que las mujeres están en mayor exposición de contagio. Más allá de experimentar un incremento de los niveles de violencia sexista, las mujeres son afectadas de manera diferenciada por el coronavirus porque ocupan la mayor parte de los trabajos del sector de salud y de cuidados, lo que hace que estén más expuestas al contagio, ¿no? Entonces también este es un tema de poner atención, y de verdad yo aquí quiero comentar, me parece indignante, me parece vergonzoso que la propia ONU haya llamado la atención a México para que se disminuya la violencia por parte de personas mexicanas a personas profesionales de la salud, ¿no? Y también gente que trabaja en el cuidado de hospitales, en la limpieza de hospitales. Es impresionante cómo en nuestro país están dando conductas que agreden a las personas que están apoyándonos a nosotros, ¿no? Que se están arriesgando todos los días para apoyar a otras personas que están contagiadas, ¿no? O que las estaba atendiendo, en fin. Y esas agresiones que están recibiendo me parecen a mí de vergüenza nacional, de verdad, no lo logro comprender, ¿no? Las personas que trabajan en hospitales tienen que cambiarse para salir, porque si no son agredidas en la calle, en el transporte público y cosas así. Entonces, yo creo que sí nos falta, desgraciadamente, mucha educación en estos contextos de discriminaciones y violencias en general, ¿no? Principalmente en estos temas que estamos ahorita comentando, pero no quería dejar de expresarlo, ¿no? Porque sí me parece un tema muy penoso de las violencias a las personas que nos están trabajando para apoyar en la salud, ¿no? Bueno, aquí entonces vemos cómo es cierto lo que dice la directora del Instituto Nacional de las Mujeres en cuanto a que tienen mayor sobrecarga de trabajo reproductivo y de cuidados. Lo vimos en la sesión pasada, el tema de derechos laborales y feminismos, como absolutamente en estos trabajos de cuidado, ¿no? Siempre ha sido feminizado. La feminización del trabajo, la división sexual del trabajo se presenta aquí nuevamente, ¿no? Es evidente la división sexual del trabajo, y notamos como, pues claro que se sobrecarga la doble jornada, triple jornada se carga en las mujeres, porque además de salir a trabajar, también tienen que atender diversas cuestiones en casa, ¿no? Ahora, también con el tema de los que se tienen que dar clases en línea a los hijos e hijas pequeños o pequeñas, pues bueno, también viene otro problema bastante complicado, ¿no? En ese sentido, y cómo se sobrecarga este trabajo de los cuidados, como las mujeres acumulamos en algunas funciones hasta 3 o 4 tareas distintas. En este momento precisamente se suma la de maestras, ¿no? Cocineras, limpiadoras, como trabajadoras del mercado formal o informal, ¿no? O sea, también todavía se carga en este punto. Y bueno, es demasiada información y yo me disculpo de verdad, porque creo que es mucho lo que hay que explorar sobre este tema del COVID y las violencias de familias, y cómo se da en un marco donde pues es muy importante un tema, que el que haya COVID, el que esté este problema de la cuarentena, no es una suspensión de derechos, ¿no? De derechos de familia, de derechos que una mujer puede tener
ya reconocidos por la ley, ¿no? Entonces, no se suspende eso, ¿no? No se suspenden las pensiones alimenticias, no se suspende todo lo que implica el que tú tengas derecho a vivir una vida libre de violencia, ¿no? No es una justificación el que estés en aislamiento o en cuarentena para que recibas agresiones, porque tus derechos, tu dignidad, esa no se puede suspender, ¿no? Ni detener, ¿no? Entonces, es una cuestión también que tenemos que tener como muy ya internalizada, ¿no? Para comprender este tipo de temas y que, bueno, en tanto se ven otro tipo de medidas, pues sí hay que diseñar algo para que las mujeres o niñas que están en esta situación de violencias en casa, pues puedan tener algún recurso para poder pedir ayuda, ¿no? Ese es el punto. Y el otro punto es que, insisto, este es un problema que, como dice la doctora Buquet, de esta cultura del machismo, ¿no? De esta cuestión, y que es la otra pandemia, y que es lo que no surgió apenas hace 2 meses. Esto ha sido sistemático durante todo el tiempo, años. Entonces, eso también es lo que hay que visibilizar, ¿no? Como el movimiento que se dio en 2019 feminista, como todo este movimiento de los derechos de las mujeres y las niñas no puede considerarse suspendido por esta cuarentena o por el COVID, ¿no? No puede considerarse invisibilizado por esta situación, ¿no? Vemos también, entonces, como a modo de conclusión, para no aburrirles mucho ya con esto, vamos a tener en cuenta, por favor, por eso también les dejé la presentación, ¿sí? Tengamos lo que nos han dado ahorita de información al menos. Bueno, el teléfono, el 56 58 11 11, para que es un teléfono que creo que por todos es familiarizado, conocido, todos y todas, para llamar. Bueno, ahí hay personas especializadas en orientar a instancias especializadas que brindan atención de víctimas de violencia sexual. Acudir a unidades de atención Las Lunas en las 16 alcaldías para recibir asesoría o atención psicológica. Asistir a módulos de viaja segura. Bueno, ahorita no es posible porque precisamente estamos, procurar ahorita son los puntos donde se puede denunciar también. Está también que puso la Fiscalía recientemente para, ojo, también es importante, por favor también ténganlo muy presente, porque son teléfonos concretamente donde pueden orientarles y pueden apoyarles en estos temas de violencias que se pueden estar presentando en casa por muchas cuestiones. Que ya vimos que puede ser la física, la sexual, la psicológica, la patrimonial. Ahorita, por ejemplo, ha habido unos casos de violencias donde se restringen los bienes, es decir, los alimentos, el dinero, todo eso se restringe, o a una de las personas se le limita el acceso a los alimentos, por ejemplo. O sea, esas también son violencias absolutamente que pueden ser denunciables, ¿no? Aquí lo pongo para que se vea mejor, ¿no? Entonces también tener presente estos datos, yo creo que son útiles, ¿no? Y bueno, pues también tenemos el otro teléfono que me acaban de comentar, que es a ver si lo tengo por aquí, no viene aquí, pero es el teléfono que instauró la Centro de Atención de Violencia Intrafamiliar. También es el teléfono CAVI. Es de la Fiscalía General de Justicia, y ese también está diseñado como centro de atención a la violencia intrafamiliar, y el teléfono es 55 11 12 41 61 o 55 53 45 52 24. Se dice CAVI, C-A-V-I, y es un horario de atención de 9 a 7 de la noche, 9 de la mañana a 7 de la noche, y también sirve para colaborar
también tiene un diseño, me comentaban de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, tiene un diseño para atender niños y adolescentes también. O sea, me refiero que es importante porque los adolescentes también, lo hemos visto en algunas charlas, pues tienen una condición muy particular dentro de la sociedad, ¿no? Entonces, de CAVI, el de Centro de Atención a Violencia Intrafamiliar, CAVI, de la Fiscalía, también ténganlo presente, en sus números 55 11 12 41 61, porque también apoya a niños y adolescentes. Entonces, niños, niñas y adolescentes, ¿no? Entonces también, muchas gracias Karina Tobar Castillo, Cavi. 50, ahí también ella está poniendo un número, 53 45 52 24, Cavi, C-A-V-I latina, ¿no? Bueno, de todas maneras, está la presentación. Ya no alcancé a ponerla en la presentación, pero bueno, en este momento, pero por supuesto que está el número, ¿no? Y bueno, podrían poner bien esas diapositivas. Vanessa, Vanessa, está la presentación ahí disponible, para que precisamente, pues como ahorita es un tanto complicado exponer con la presentación, y ya prometo aprender a ocupar este sistema donde puedes estar charlando y al mismo tiempo dando la charla, mostrando la presentación, pero bueno, estoy en ello. Ya voy avanzando. La vez pasada puse la presentación al revés, esta vez ya ven que no, entonces ahí poco a poco, para la próxima lo trataré de hacer mejor, ¿no? Y bueno, pues estos son los temas en general, ¿no? Y yo de verdad les agradezco mucho su atención. Y bueno, vamos a leer, no sé si alguien tiene más, perdón que no esté viendo las. Karina Tobar Castillo, en el Estado de México, ¿a dónde pueden llamar? Déjame averiguarlo, creo que, déjame ver si aquí, en principio implementemos el 911, ¿no? En principio, porque el 911 es a nivel nacional, entonces ese podría ser uno de los puntos. Y aquí tengo en la otra, déjame mostrarte, en esta habíamos puesto, precisamente en esta moradita, en esa pusimos donde, ahí vienen los estados de la República, si observas, ¿no? Esa también es otra de las formas en las que puedes tú denunciar. Y Estado de México dice 800-108-40-53. Es el que tengo yo aquí, al menos en la tarjeta de atención de los estados del país, el 911. Entonces, para que tengamos ahí ese registro. Y por supuesto, digo, independientemente de que sea o no suficiente el sistema ahorita para pedir ayuda, pues por lo menos tratar de sí difundirlo y brindar el mayor apoyo. La otra situación no es solamente que tú vivas la violencia en tu casa, sino que si consideras que puedes auxiliar a alguien que la está viviendo, pues también lo hagamos, ¿no? Como una manera de apoyo social, ¿no? Entre todos y todas, ¿no? Y bueno, pues estos son los puntos que rápidamente, y disculpen tanta información en tan poco tiempo, pero son los puntos a los que yo me quiero referir. En otras ocasiones regularmente nos referimos a casos contenciosos, a casos jurídicos, ¿no? Concretamente, pero en este momento yo lo veo como una parte previa, ¿no? Yo creo que estaremos viendo, una vez que todo se vuelva a restaurar, a mover, ¿no? Cuáles son los resultados de esta contingencia, de esta cuarentena, ¿no? Lo vamos a estar viendo reflejado también seguramente en tribunales, ¿no? Porque es una cuestión de lógica, ¿no? Que primero suceden los eventos y luego ya se van algunos casos ya judicializando, ¿no? Entonces, para irle dando seguimiento, me interesaba primero dar ahorita esta primera parte, por así llamarlo, e ir dando seguimiento a qué va a pasar con estas denuncias, si funcionan, si no funcionan, cómo pueden ser mejor, ¿no? Qué tipo de juicios se van a implementar en este aspecto, en fin, muchos temas que por supuesto no hay que descuidar porque pues son parte de nuestra vida diaria, de la cotidianidad, ¿no? Entonces, pues yo les agradezco muchísimo su atención, perdón que no lea los comentarios, Tere Hernández, también saludos, Karina Castillo, ¿no? Con mucho gusto, de la información. Y bueno, ahí está también ya la descarga de la presentación. También muchas gracias por el apoyo a la presentación. Y bueno, pues también al museo, por supuesto que ahora me toca ser anfitriona de mi querido Museo de la Mujer. Pues bueno, aquí también
tratamos de hacerle un espacio al museo. Y bueno, pues les agradezco, insisto, mucho su atención y pues nos vemos la próxima. Y por favor, pueden seguir haciendo los comentarios porque pues la charla se queda grabada en el Facebook, por eso cualquier cosa buena o mala que pase pues ya se quedó grabada, ¿verdad? Pero pueden seguir haciendo comentarios en esta misma línea de esta charla. Les agradezco su atención y que tengan muy buen fin de semana. Si no tienen que salir a la calle por cuestiones que sean muy relevantes, necesarias como trabajar o ir por algún medicamento o algún alimento, quédense en casa, por favor. Muchas gracias y nos vemos la próxima. Bye.